Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y en ese mismo espíritu, hermanos, y en ese mismo sentir, en esta noche quisiera compartirles y tratar de impartirles, hermanos, una palabra que es sumamente importante para nuestras vidas. Durante los días anteriores o las reuniones anteriores hemos estado hablando acerca de la importancia de vivir en la fe, caminar por fe, andar por fe, de la forma en que Hebreos capítulo 6 verso 11 declara que sin fe es imposible que agrademos a Dios. Y tomando ese tema de referencia, hermanos, no quisiera perder el seguimiento de esta estructura. Y en esta noche yo quisiera impartirles de alguna forma, en un pensamiento, hermanos, una impartición del Espíritu Santo, una palabra. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Como dato, un centurión, hermano, romano, un centurión no era cualquier persona. Ahorita lo vamos a leer en algún momento. Un centurión era una persona que tenía autoridad, que tenía responsabilidad, que tenía un cargo, el cual tenía que velar por él y al cual tenía que dar la cara del cargo que éste tenía. Como dato, un centurión, en pocas palabras, era una persona responsable. Escucha esto, era una persona responsable de 100 personas. Era una persona responsable de 100 personas. Dice después, bueno, ya tomando este dato de referencia, volvamos a leer. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Y mire lo que hacía. Dice que le estaba rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondiendo el centurión, y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Nuevamente dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, y ahí es donde nos da a conocer qué era y quién era él: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. ¿Cuántos dijimos? 100 soldados. Y digo a este: ve, y va. Y al otro le digo: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Por favor, sigamos leyendo el verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Repita conmigo esta expresión: si Dios lo dice, yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Y si Dios lo hace, yo lo tengo. Amén. Oremos, hermanos. Señor, que la palabra de Dios en esta noche no solamente sea un recordatorio, Señor. No solamente nos recuerde qué tan importante es caminar en fe, porque sin fe es imposible que te agrademos, Señor. Que no solamente nos traiga a memoria nuestra vida pasada y nuestra vida actual. Que no solamente estemos agradecidos por lo que estás haciendo en nuestra vida, sino que podamos ser impartidos, instruidos, enseñados y educados, Señor, en el propósito
eterno en el cual, Señor, tu palabra nos enseña que tú veniste, Señor. Padre, que podamos ser instruidos en esta noche para poder entender, Señor, que no solamente es una palabra dada, sino es una vida, Señor, puesta por cada uno de nosotros, la vida de su Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, cuando nosotros, hermanos, de alguna forma llegamos a comprender que la fe, dice ahí Hebreos capítulo 11, que la fe es la certeza y es la convicción. Estamos seguros y estamos convencidos. Trae seguridad, no andamos a tientas, no andamos temerosos, no andamos preocupados. Es la certeza. ¿Qué certeza? Es la seguridad. Pero también estamos convencidos. Hay un convencimiento por el cual, hermanos, nosotros caminamos por fe. Si tú estás convencido o convencida de que hay un cielo y que hay un infierno, eso quiere decir que tú estás caminando por fe. Pero si el expositor que está frente a usted, cuando de repente le habla de un cielo, usted piensa alegóricamente que es una estructura espacial donde hay estrellas, donde hay planetas, donde están las nubes, y cuando escucha el reino de los cielos, usted piensa que hay ángeles, y usted piensa lo que ha leído, que está la caravana de caballos celestiales. Si usted tiene eso en su mente cuando escucha el reino de los cielos, está muy corto de lo que verdaderamente representa el reino de los cielos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando no caminamos por fe, cuando andamos, hermanos, solamente considerando lo que nosotros pensamos, sencillamente estamos muy apartados, hermanos, de lo que verdaderamente representa el reino de Dios. Hermanos, a la edad que tenemos espiritualmente, en el tiempo en el cual Dios nos ha involucrado y nos ha llamado, hermanos, tenemos que tener claro algo. Decimos y lo citamos muchas veces, y es bien escuchado, y es bien sonado, y es bien memorizado el texto de Mateo capítulo 6, verso 33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te vendrán por añadidura. Está muy bien estudiado ese texto, está muy bien estructurado, está muy bien aprendido, muy bien recitado, pero está muy poco entendido, hermanos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿En qué se basa el reino de Dios? Por lo cual Jesús dijo, el reino de Dios, el reino de los cielos, está entre ustedes. ¿A qué se estaba refiriendo al Señor, hermanos? Y estas enseñanzas de nuestro Maestro, hermanos, solamente se pueden concebir por fe. Solamente se pueden concebir por el Espíritu Santo. Pero ¿sabe cuál es el problema, hermanos? Que a veces somos tan estructurales y somos tan cuadrados que pensamos que todo está escrito aquí en la palabra de Dios. Y la verdad de las cosas es que la misma palabra nos cita en Hebreos capítulo 4 que la palabra de Dios, que la palabra de Dios es que viva y eficaz. Y en primera de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice que es inspirada por Dios. Esto es inspirado por Dios. Hermanos, pero el mismo escritor de Lucas, él habla acerca de que todas las cosas que Jesús hizo no están escritas aquí. Y que solamente las que se escribieron fueron para que creyéramos. ¿Qué me da a entender eso? Que no todo está escrito aquí. Y eso me tiene que llevar a una conclusión de que la revelación de la verdad de Dios es progresiva. Y no se restringe, hermanos, a solamente estas páginas. Le voy a poner un ejemplo, hermano, porque a veces nosotros, vuelvo a repetir, somos tan estructurados y nos enfocamos tanto en un concepto sin entender, hermanos, la esencia de ese concepto. Estamos tan enfocados en el concepto del arrepentimiento y de la salvación que perdemos de enfoque cuál es la esencia del arrepentimiento y cuál es la esencia de la salvación. Yo le pregunto a usted, porque hay veces que de repente decimos, pero es que lo que se está hablando lo tiene que respaldar la palabra de Dios. ¿No es así?
Es que lo que está diciendo tal pastor, lo que se está escuchando allá, lo que se está predicando, tiene que ser respaldado aquí en la palabra. ¿No es así, hermanos? Yo le pregunto a usted, ¿qué texto respalda? ¿Qué texto confirma? ¿Qué texto ratifica? Cuando Jesús escupió en el suelo, hizo lodo ahí, y ese mismo lodo con sus dedos se lo untó en los, no llamarle ojos, en las cuencas de aquel ciego que había sido. ¿Qué texto, hermanos? ¿Qué palabra avala que eso tenía que suceder y que así lo tenía que ser el Señor? Solamente podemos asegurar que fue la fe, pero no hay un texto que digamos, bueno, es que el profeta Jeremías dijo y está ahí escrito. Miren lo que está diciendo el texto que estamos leyendo en el capítulo 8, verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo algo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículo 12, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermanos, cuando nosotros empezamos a concebir que nosotros no venimos a la reunión, hermanos, porque si no vengo y el Señor viene, me voy al infierno. Hermanos, si Dios no me encuentra orando en el momento que Él viene, seguramente me voy a ir al infierno. Cuando tú tienes una mentalidad de infierno y no una mentalidad del reino de Dios, estás enfocado en el infierno. Estás enfocado en el temor. Sirves al Señor, pero lo haces con temor. Que si no le sirves, no sirves para nada y de alguna forma no estás cumpliendo con el propósito de Dios. Cuando la palabra de Dios nos habla de entrar en el reposo de Dios, no nos habla de una pasividad y donde estemos sentados todo el tiempo y no hagamos nada. Cuando nos dice que tenemos que entrar al reposo de Dios, es que todo lo que hacemos para el Señor tiene que ser de una forma diferente a lo que el pueblo de Israel, el mayor ejemplo que la palabra nos ha dado a nosotros en este tiempo, hizo, hermanos. Por eso no servimos al Señor por obligación. Por eso no servimos al Señor ni por compromiso. No, es que lo que Él hizo por mí me compromete a yo hacer esto por Él. ¿Cuánto tiempo? El compromiso cansa. El compromiso cansa, hermanos. Y hay mucha gente que está comprometida con Dios, pero hay poca gente que se ha casado con Él. Hay mucha gente que le dice Señor, pero hay poca gente que le dice Padre. Hay muchos siervos, pero hay pocos hijos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos enfocados en una mentalidad de infierno, en una mentalidad de pecado, en una mentalidad de decir, si no lo hago, no estoy agradando a Dios. Pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando algo. Hermanos, este hombre sabía algo y él lo dijo, yo soy un hombre que tanto estoy bajo autoridad como tengo autoridad. ¿Cuál es el principio, hermanos, de que tengas una fe sana? Que estés bajo una autoridad. Que seas obediente. Y por consiguiente, gente va a estar bajo tu autoridad. Tú no necesitas demandar esa autoridad. Sencillamente la misma gente se te va a sujetar. Tú no necesitas levantar la voz para que tus hijos te obedezcan. Tus hijos, al ver que tú estás sujeta, al ver que tú estás sujeto a la autoridad correspondiente, ¿qué crees que van a hacer? Se te van a sujetar. Pero si tus hijos están viendo que todo el tiempo te estás quejando, es que la hermana, es que el hermano, y es que esto sucedió, es que la lluvia y el sol, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Se van a desanimar, van a estar renegando, es que la maestra, es que el trabajo, es que el transporte. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo de ti, porque no hay una sujeción en ti. Y este hombre, para poder determinar y reconocer la autoridad de Cristo, él sabía de lo que estaba hablando. Primero, yo estoy bajo una autoridad y al estar ante esa autoridad, eso me hace tener autoridad sobre 100 personas. ¿Cuántos padres de familia no pueden controlar a un hijo, a 2 o a los 3 que tienen? Les cuesta mucho trabajo. Imagínate a este hombre poder tener autoridad sobre 100 soldados.
No estamos hablando de niños, estamos hablando de hombres que no se chupan el dedo con cualquier cosa. Hombres que tienen un carácter que en cualquier momento tú qué me dices, no eres más que yo, es más, yo puedo pelear mejor que tú. Pero cuando uno tiene una autoridad espiritual, cuando la autoridad que nos rige es la autoridad del Espíritu Santo, hermano, sencillamente la misma gente reconoce que la autoridad no es de él, que no es por su barba, que no es por su altura, que no es por su fuerza. ¿Por qué la gente pedía? ¿Por qué cuando estaban en Hebrón, los de las tribus pedían que David fuera su rey? ¿Por qué? Porque sabían que él tenía y él estaba bajo una autoridad. Por eso el mismo Señor dice, hermanos, si algo que al Señor le sorprendía era esto, cuando la gente actuaba por fe. Amén. ¿No dice ahí el verso 11 que cuando él escuchó esto se maravilló? Mientras los discípulos estaban pensando, los demonios se nos sujetan, los enfermos son sanos. ¿Eso le maravilló al Señor? No, al contrario les dijo, no se maravillen de que los demonios se sujetan. Tienen que estar atentos y tienen que velar de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Esa es su preocupación. Esa no era la preocupación del Señor, que a ver si se les sujetan, a ver si les hace, a ver si sanan. No. La preocupación del Señor era que a los cuales Él durante 3 años le entregó su vida a esos hombres, sus nombres estuvieran escritos en el libro de la vida. ¿Cuál crees que es la preocupación de Cristo? ¿Que tus hijos te obedezcan? ¿Que cuando ores la gente sane? ¿Que cuando salgas a compartir la gente te escuche? ¿Tú crees que esa es la preocupación del Señor? La preocupación del Señor es que tú que estás recibiendo la palabra de Dios, tú que ya creíste hace 1 año, hace 2 años, hace unos meses, puedas estar siendo alimentado por su palabra y de esta misma forma tu fe esté creciendo y no seas la misma persona que empezó en el Evangelio. Por eso la palabra de Dios, vayamos al capítulo 11 de Hebreos, hermanos, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es galardonador de aquellos que se acercan a Él porque creen que Él está ahí. Amén. Amén. Podemos de alguna forma, hermanos, o de alguna manera determinar que la manera necesaria para que podamos ser gratos delante de Dios se resume en 2 letras. ¿Cuáles? La F y la E. Juntas es fe. Hermanos, bendito Dios y damos gracias a Dios por las oraciones. Gloria a Dios por los ayunos. Qué bueno que si haces tu altar familiar lo hagas. Tus devocionales, el discipulado, hermano, todo eso es muy bueno, los eventos, los retiros, todo eso es maravilloso y damos gloria a Dios por eso. Y estamos agradecidos con Dios, hermanos, porque Él nos permite hacer eso. Pero si nada de eso tiene que ver con la fe de Dios, si nada de eso tiene que ver con que realmente lo hagas con fe. Hoy, ¿por qué viniste? ¿Porque tenías que venir? ¿Porque ya estaba agendado en tu agenda? ¿Porque no tenías nada que hacer y dijiste, mejor me voy a la reunión? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué te trajeron? Bueno, si este es el caso, no lo puedes agradar. Y yo no te lo estoy diciendo. La palabra de Dios dice que si eso no es de fe, está comprobado, hermanos, que el 20% de todas las congregaciones que se reúnen a nivel mundial, el 20% va con esa necesidad de escuchar a Dios y avanzar en el camino. El 80%, hermanos, va porque está comprometido con Dios, va porque tiene que ir, porque si no va, lo van a mirar mal, lo van a criticar, y desgraciadamente, hermanos, y es una desilusión de parte de Dios.
que cada congregación esté sostenida por ese 20% de gente que verdaderamente tiene un corazón dispuesto a Dios. Tú lo vas a ver en cada congregación a la cual tú de repente llegues a asistir. Hermanos, y es una tristeza que esta congregación no sea la excepción. Desgraciadamente, hermanos, solamente un 20% está cubriendo esa área. Pero ese 80%, hermano, necesita entender una cosa. Tiene que dejar de pensar que Cristo es un compromiso. ¿Sabes por qué? A mí yo le pregunto algo. Cuando alguien se casa, más bien cuando alguien se conoce, se platica y se vieron y se sonrieron y parpadearon y se sonrojaron y empezaron a platicar, se chatearon y ya empezaron a entablar una conversación, salieron, platicaron, tomaron un helado, un café y de repente, ¿quién sabe qué pasó? Que quieren unir sus vidas en matrimonio y no, si eres el amor de mi vida, no eres mi media naranja, eres mi naranja completa y todo ese tipo de cosas. Y viene el compromiso, ok, bueno, ya esto es más serio, pues tú dime, no, pues tú dime, no, pues es que yo sí quiero algo serio, no, pues yo también. Bueno, pues, ¿qué te da? Pues hay que comprometernos. Yo le pregunto algo, ¿ya están casados? ¿Qué están? Están comprometidos. Particularmente no me ha tocado ver una boda ya realizada y al final no llegar una de las dos personas. Una hermana nos compartía en el Instituto Bíblico que ella lo hizo y a nosotros nos cayó así como muy de bomba, ¿no? ¿Tu hermana? Sí, lo hice. No era, era la tensión, era que ya todo estaba preparado y ya estaba a punto de ir, pero Dios me advirtió y me dijo, si te casas, yo me aparto de ti. Por miedo, por quién sabe qué pasó, hermano, no llegó, todo estuvo y no llegó la hermana, no llegó, sencillamente no llegó. Y al paso de los 3 meses, hermanos, sencillamente el hombre con el cual se iba a casar ella, hermanos, se volvió, y no porque no haya llegado, a lo mejor eso fue como se dice vulgarmente, la gota que derramó el vaso. Pero a los 3 meses se dio a conocer quién era verdaderamente ese hombre. Yo te pregunto algo, ¿el compromiso es lo mismo que el casarse? No. Imagínate, yo te expongo esto, imagínate si casados se divorcian. Se supone que se casaron por amor y a los 3, al año, al 2. No, pues me di cuenta que no era. Cuanto más, es que ese es el problema, porque vivieron una vida comprometida. ¿Sabes qué pasó con Gomer, la mujer adúltera, la mujer que entregaba su cuerpo a los hombres y viene el profeta a casarse con ella? ¿Sabes cómo vivió ella, aún casada con Oseas? En compromiso. Por eso la palabra dice que fue tras sus amantes, porque una persona comprometida sigue teniendo la misma mentalidad de decir, yo estoy soltero, yo todavía no me caso, todavía puedo decir que no. Una persona comprometida nunca va a aceptar, reconocer y entender el amor de Dios. Por eso, hermanos, la invitación no es venir a una reunión por compromiso. La invitación no es venir a una reunión porque yo soy el responsable de ciertas áreas. La obligación o el punto de venir a la reunión, hermanos, es que vengamos en fe, porque sin fe es imposible que le agrademos. La palabra de Dios nos habla, hermanos, que hay 4 puntos interesantes por los cuales, hermanos, si no tenemos fe en nuestra vida, vamos a estar en estos 4 estados. Número 1, si no tienes fe, vas a estar de continuo en pecado. Vas a estar de continuo en pecado. Y aunque muchas veces has dicho, yo no soy esclavo, yo no soy esclava ya del pecado, la palabra de Dios enseña que si tú no tienes fe en lo que haces, estás haciendo pecado.
Romanos capítulo 14, versículo 23, dice de la siguiente forma: pero el que duda sobre lo que come, ¿cómo es? Es condenado, porque no lo hace ¿cómo? Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? No piense que me la estoy sacando de la manga lo que le estoy diciendo. No está escrito aquí que todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Es pecado pensar que cuando nos pasó el accidente fue culpa del diablo. Es pecado eso. Porque lo primero que pensamos es que el diablo y la cola del diablo y nos metió la pata el diablo y el diablo. Y estamos teniendo una mentalidad de diablo, de infierno, de miedo, de temor. Pero cuando tú tienes ese reconocimiento como Job, rasgándose, rasurándose y adorando al Señor, una cosa he entendido: sea el nombre de Jehová bendito, cualquiera que sea la situación, sea el nombre de Jehová bendito. Tú entenderás que esa es una mentalidad del Espíritu, que reconoce solamente a Dios. Te compartía una cita hace un momento cuando nos preguntaban los textos, cuando habla acerca de la fe, por alguna razón él cita, Santiago cita este texto, cita esta expresión. ¿Tú crees que Dios es uno? Sí. Bien haces. Pero no te sorprendas, porque también los demonios creen y tiemblan. Entonces, entendamos una cosa, hermanos. Si no tenemos fe en lo que hacemos, acabamos de leer, hermanos, que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, hermanos. Número 2. Si no es encontrada, si no es hallada fe en nuestra vida, el primer indicante después del pecado es un corazón malo. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Vuelvo a repetir esto: si no es hallada fe en nuestra vida, salud, si no es hallada fe en nuestra vida, hermanos, viene el síntoma de un corazón malo. Hebreos capítulo 3, verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de ustedes, vosotros es ustedes, en ninguno de vosotros corazón malo. Deténgase. ¿Cuál es la primera palabra que habla? La primera palabra de este texto, ¿cuál es? Mirad. ¿Cuál es la diferencia entre mirar y ver? Porque no es lo mismo. Mirar es con atención y ver. Cuando el Señor dice acerca del adulterio, Él dice: cualquiera que vea a una mujer, ¿y qué dice después? Y la codicia, para codiciarla. ¿En dónde? ¿Tú crees que ese hombre nada más la vio? No. Ese hombre puso atención en lo que vio. Ese hombre pensó: si así estuviera mi esposa. Ese hombre pensó: esa ropa le voy a comprar a mi esposa. Ese hombre puso atención. Ese hombre no solamente la vio, ese hombre la estuvo mirando. La estuvo observando. Así estuvo ese hombre. Esa es la gran diferencia. Y miren lo que está hablando aquí. Mirad que no haya en ninguno de ustedes corazón malo. Corazón malo. Entonces, el segundo punto, hermano, en el cual somos advertidos, es que si no andamos en fe, estamos en continuo pecado. Y esto va a hacer que nuestro corazón no sea un corazón bueno, sino un corazón malo. Número 3. Si vemos que nuestro corazón ya está siendo malo, por ende, va a haber lo que dice después el texto: incredulidad. Incredulidad. El 80% del cual te hablaba hace un momento, que está estudiado, el 80%, que está en las reuniones, que está en las congregaciones por compromiso, porque tiene que estar, etcétera, etcétera, vive en un estado de incredulidad. No cree la palabra de Dios. Decía mi abuelita: le entra por aquí y le sale por acá.
están en un estado de incredulidad. Pero hermanos, tenemos que entender algo, que si nosotros ya estamos en un estado de incredulidad, tenemos que tener mucho cuidado. Y hermanos, incluso desde el primer punto ni siquiera tendríamos que esperar a estar en un estado de incredulidad. Si yo veo que ya no estoy haciendo las cosas por fe, te puse el ejemplo. Si tú como esposa, si tú como ama de casa tienes que hacer el aseo de tu hogar, porque lo tienes que hacer, no lo estás haciendo con fe. Si tú tienes que preparar la comida porque el gordo ya va a llegar y va a pedir de cenar, no lo estás haciendo con fe. Estás comprometida en que tú dijiste y sabías en tu responsabilidad que tenías que hacer, pero no hay amor en eso. Es responsabilidad y lo estás haciendo. Y si le gusta y si no, que se preparen los huevos. Así pasa con Dios. Pues yo estoy alabándote, Señor. Y si te gusta, si no, yo no tengo que estar lanzando. Bueno, si te gusta. Es lo mismo. O sea, te estoy poniendo una analogía de cómo es nuestra vida sin fe. Una vida sin fe es una vida de corazón malo y una vida de incredulidad. El pueblo de Israel, la palabra de Dios dice que con sus labios, ¿qué hacían? Alabado seas, Señor, bendito es tu nombre, gloria a ti, Jesús. Pero su corazón estaba, quién sabe en dónde. Había tomado el Mexibus y se había ido hasta Ciudad Azteca. Hay mucha gente que en la reunión, hermanos, es una tristeza ver que gente está pensando, está cantando y con los ojos cerrados, pero si tú vieras lo que hay en su mente, están pensando en qué van a preparar, qué van a comprar, a qué horas van a ir a pagar. Hermanos, es una fe incrédula, es una vida incrédula. Hay un corazón ya malo. Cuando ya hay un corazón malo es una vida enferma. Hay incredulidad. El pueblo de Israel vivía en incredulidad. Cuando ellos pedían comida, se les daba la comida. Pedían agua y ahí estaba el agua. Pedían carne y hasta que les saliera por las narices. Murmuraban y ellos creían que estaban bien. Era una vida de incredulidad. Y Dios está con nosotros porque nuestro vestido no envejece y nuestro calzado no se desgasta. Y la nube sigue protegiéndonos del sol y la columna nos sigue dando calor. Dios está con nosotros. Cuando vemos que en el capítulo 30 del libro de Éxodo, Él ya había determinado y le había dicho a Moisés, Moisés, este es tu pueblo, yo no sé nada de ello. Tú abogaste por ellos, tú te quedas con ellos. Que tú tengas, lo vuelvo a repetir, que Dios te bendiga y que tú veas las puertas abiertas, no quiere decir que le agrades a Dios. Porque si este es el caso, bueno, también los narcotraficantes agradan a Dios. También entonces mi vecino que se acaba de comprar el carro le agrada a Dios. Si así fuera, hermanos, todos agradarían a Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña que el no tener fe me lleva a estar en pecado, tener un corazón malo y vivir una vida de incredulidad. Por último, número 4, allí en ese mismo texto nos aparta de Dios. Para apartarse de Dios vivo. Y tú y yo conocemos personas que han llegado hasta este momento, que han llegado hasta este cuarto punto, se han apartado de Dios. Y es obvio, si estás en pecado, te cuesta trabajo orar. Si estás en pecado, ya no ayudas. Si estás en pecado, ya no lees tu palabra, porque no lo estás haciendo con fe. Y si no doblas tus rodillas y te postras al Señor y le pides perdón por no tener fe y no le pides que te aumente la fe, segundo punto, vas a tener un corazón malo y vas a estar en un estado enfermo. Vas a ver actitudes, vas a ver acciones, vas a ver que Enrique Peña Nieto privatizó el agua. ¡Ay, Dios mío! Vas a ver que Andrés Manuel ya canceló el aeropuerto. ¡Ay, Señor! Vas a ver que el hermano ya te hizo una cara. ¡Ay, papá! Vas a ver que la hermana no te saludó cuando le estiraste la mano. Estás enfermo, todo te hace daño, todo te lastima. Tienes un corazón malo. Y si no clamas a Dios, si no le pides al Señor, va a venir algo tercero. Vas a empezar ya, bueno, ya, Señor, ya dije.
ya no va a importar lo que Enrique Peña Nieto haga de su vida, lo que el presidente haga, o lo que los hermanos hagan, ya no me va a importar nada. Yo voy a servirte y casi te falta decir y si quieres. Y ya estás en un estado de incredulidad. Y si no reaccionas en ese momento, bueno, el último paso a seguir es que te apartes. Hermanos, para nosotros poder entender esto como creyentes, como hijos de Dios, tenemos un ejemplo muy particular, el ejemplo de Abraham. Abraham fue nombrado, hermanos, una persona tan importante, hermanos, que prácticamente se habla de él en toda la Biblia. Pero por alguna razón, por favor vayamos a Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, dice de la siguiente manera: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. ¿Cómo le dijo? No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, quedando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. ¿Qué quiere decir esto? Que no me has dado descendencia, no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino nuevamente a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará hablando del que estaba ahí. No te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Ustedes lean el 6, por favor. Y creyó a Jehová, y el creer a Jehová le fue contado por justicia. Número 1, en el primer verso entendemos una cosa. Cuando Abraham empieza a platicar con Dios, una cosa es bien sabida, él no vivía en pecado. Era una persona que directamente Dios le habla, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y después dice que él responde. ¿Tú crees que una persona en pecado responde? No, porque vive en temor, porque el pecado trae temor y el temor trae castigo. Solamente la voz de Dios va a venir a tu vida. Adán, ¿dónde estás?, le preguntó. Me he escondido. Hermanos, cuando nosotros vemos en esta cita lo que está pasando con Abraham, tenemos que entender una cosa. En él no se encontraba pecado. En él de ninguna forma podemos argumentar, hermanos, porque el verso 6 nos da la respuesta. Sencillamente le fue contado por justicia. ¿Tú crees que una persona que en pecado lo que recibe de Dios le hubiera contado por justicia, el que simplemente creyera le hubiese contado por justicia? Y es ahí, hermanos, donde tenemos que dividir nuestra mente. Tenemos que quitar el paradigma estructural y meter el espiritual, el que edifica. Que tenemos que dejar a un lado la letra que mata y dejarnos guiar por el espíritu que vivifica, hermanos. Porque la letra que mata, a mí me hubiera dicho, es que Abraham mintió. La letra que mata a mí me dice que Rahab era una ramera. Pero que en el capítulo de la fe, en el capítulo 11 de Hebreos, se habla de ella. Que David adulteró. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Pero si yo sigo en la letra que mata, yo no voy a entender por qué este tipo de acciones sucedían. Yo no voy a entender por qué un centurión, al cual no vino el Señor, recibió lo que él esperaba. Si yo vivo una vida en la letra que mata, jamás voy a poder vivir en el espíritu que da vida.
Porque la letra que mata no trae fe. La letra que mata está plasmada y está estructurada y está bien diseñada. Pero la del Espíritu te desenfoca. La del Espíritu te tambalea. La del Espíritu te hace sentarte y decir, ¿qué está sucediendo aquí? Esto no está escrito acá. Amén. La letra que mata es, Pedro, ¿por qué fuiste con los gentiles? La letra que mata. Pero el Espíritu que vivifica es que los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No era para meditar eso? ¿Tú crees cómo quedó Pedro? Maravillado de que los gentiles fueron llenos del Espíritu Santo, llorando, diciendo, gloria a ti, Señor, fueron salvos. Sí habrá quedado así Pedro. Confundido, ¿qué está pasando? No sé qué está pasando. ¿Por qué? Porque él tenía una mentalidad de letra, no una mentalidad del Espíritu que da vida. Él lo hacía porque no se los dijo, pues no tengo que estar aquí porque ustedes, no se los quiero decir, pero ustedes y yo no podemos hablar, pero bueno, alguien me dijo que viniera y por eso estoy aquí. Pero si por mí fuera... ¿Por qué? Porque estaba en la vida que mata, en la vida de la letra. Pero Dios lo quería sorprender. Dios lo quería retar. Por eso es que el apóstol que tú lees en el libro de Hechos no es el mismo. Algo pasó en la vida de Pedro para, a través de la inspiración del Espíritu Santo, pudiese escribir esas dos cartas que a ti y a mí nos edifican de gran manera. ¿Por qué lees otros libros? Que el contenido de los libros te lleva. ¿Por qué tenemos en la biblioteca de la iglesia libros escritos? Que sí tienen ciertos textos, pero la mayoría de ellos o son experiencias, o son vivencias, o sencillamente podemos saber que también son revelaciones del Espíritu. Hermanos, tenemos que salir de la mentalidad de la letra que mata y empezar a vivir en la vivificación del Espíritu. A Abraham no se le encuentra pecado en él. Número 2, en Abraham podemos entender que él tenía un corazón bueno. Romanos capítulo 10, versículo 9. El día que estábamos compartiendo el domingo allá en Islahuaca, hermanos, empezamos a las 4, hermanos, casi terminamos a las 9. Tuve que pedir una disculpa a los hermanos. Le dije, hermanos, pero era tanto lo que Dios nos estaba compartiendo, hermanos. Una de las experiencias como expositor de la palabra es que a veces el mismo pueblo te incita a cerrar ya tu mensaje. O fuiste muy aburrido, o ya se cansaron. O sea, el mismo pueblo te señala cuando ya llevas mucho tiempo. Bueno, se nos fue el tiempo, hasta que vi mi reloj y dije, Señor, ya son, ay Señor. Y les pedí una disculpa, les dije, hermanos, discúlpenme, no pensé que ya lleváramos tanto tiempo, pero solamente veo una cosa, el hambre es tanta, hermanos. Y yo le decía a mi esposa, ni sentí que estaba enfermo. Estaba tan enfermo, antes tuvimos una comida antes del servicio, y casi no pude comer porque me dolía todo el cuerpo. Pero empezamos a cantar, y yo he entendido una cosa, dice la palabra, que Él habita en medio de la alabanza. Amén. Y bueno, si hoy es el día en que nos alarguemos, bueno, ya les compartí que sí se puede. Romanos capítulo 10, versículo 9 dice de la siguiente forma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en dónde, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. En Abraham encontramos un corazón bueno porque creyó a Dios en su corazón. Y por creer le fue contado por justicia. Número 3, a diferencia del que tiene incredulidad en su vida, Abraham tenía fe. Romanos capítulo 4, versículo 3, unas hojas antes. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia.
Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Era una persona incrédula? ¿Era una persona que vivía comprometida a Dios? ¿Era una persona que de alguna manera vivía haciendo la voluntad de Dios, casi no queriendo hacerla? No. Te hablé hace rato de Pedro. Aún Pedro, en su obstinación y en su: Señor, pero es que no he comido nada inmundo, aún Dios lo lleva. ¿Por qué? Por amor. Bueno, en mí pasa lo mismo, que de repente es que no quiero ir a esta huaca, Señor, está bien frío, y mis huesos me duelen, Señor, y ay, Señor, aún así, en el amor y la misericordia de Dios, Él te lleva. Amén. Hermanos, cuando tú vives una vida por fe, tú dices: Señor, gracias porque me detuviste en ese hoyo. ¿Sí? Gracias por detenerme en ese pequeño hoyo. Porque si me hubiera seguido, no se me hubiera pasado. O si hubiera esperado el retorno de ahí 5 minutos adelante, quién sabe si en verdad el retorno no lo hubiera visto por la neblina y tras, no estuviera aquí. Cuando tú vives una vida en fe como la vivía Abraham, dices amén a todo lo que Dios te demande. No te pesa, no te carga, no te responsabiliza a un compromiso. Dices: bueno, pues sí, pues es que tú hiciste esto por mí, pues ni modo de que no lo hagas. Sí, ahí voy. No, lo haces por agradecimiento. La diferencia entre el compromiso y el agradecimiento es que cuando tú haces las cosas por agradecimiento, es muy diferente que un joven, que un adulto ya de 30 años visite a sus viejos, visite a sus padres por agradecimiento, a que lo haga por compromiso. Que llegue y: ¿cómo estás, papá? Pues te traje mira, no es mucho, es una despensa, pero ya me voy porque... ¿Qué está haciendo? ¿Lo está haciendo por agradecimiento? Lo está haciendo por compromiso. Se siente mal, su conciencia lo redarguye y no, es que no, pues tengo que ir, no puedo, no, sí tengo que ir, y vas en el camino y pues no de llegar sin nada, pues ya a ver qué les compro. Estás comprometido. Pero cuando hay un agradecimiento: Señor, el tiempo que me permitiste que me criaran, Señor, lo poco que yo pueda darles o lo mucho que pueda darles, Señor, ahí está. Y te quedas y estás con ellos y no vas solo, vas con tu familia si ya tienes familia, y se ríen y los nietos los están cargando. ¿Tú crees que esa visita les va a durar un día? No. Ellos van a estar esperando ansiosamente el día que vuelvas a regresar. Bueno, Dios es así. Dios es igual. Cuando tú vienes por compromiso, Él te lo recibe. Sé que estás ocupado, hijo, sé que estás ocupada. Tienes otras cosas que hacer. Estás muy enfocado, estás muy presionado por esas cuestiones. Adelante. Pero tú, cuando tienes ese agradecimiento: Señor, hoy no tengo planes. Es más, dice planes: hoy estoy aquí porque te amo. Amén. Porque me has cautivado. Porque en ti, dice ese canto, en ti estoy completo. No necesito otra cosa. Sí hay deudas, sí hay esto, pero en ti estoy completo. ¿Sabes cómo se queda Él, el Señor? Esperándote que vuelvas a regresar. Y ya te tiene preparada la cena, ya te tiene preparado el postre que tanto te gusta. Hermanos, Abraham vivía por fe. Y no solamente eso, número 4, Abraham no estaba apartado de Dios. Él estaba cerca de Dios. Cerca de Dios. Santiago, termino con esto, Santiago capítulo 2, verso 23. Santiago capítulo 2, verso 23 dice de la siguiente manera: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
Cuando una persona, hermanos, camina sin fe, esta persona no va a creer que es un privilegio orar, que es un privilegio ayudar, que es un privilegio estar en la velada, que es un privilegio reunirse, que es un privilegio cantar salmos, que es un privilegio que Dios le haya llamado, que Dios lo haya buscado, que Dios lo haya encontrado. Una persona que no considera la vida en Cristo como un privilegio, hermanos, es una persona que va a vivir con un yugo pesado, en esclavitud, y está a punto de abortar la carrera. ¿Tú crees que Demas, cuando desamparó a Pablo y lo abandonó amando más al mundo, tú crees que Demas era una persona de fe? ¿Tú crees que Demas era una persona convencida de quién era el Señor y a lo cual había sido llamado por el Señor? Abortó la carrera. Abortó la carrera. Cada creyente, hermano, que vive por fe tiene la seguridad de que Dios ha hablado a su vida y solamente Dios es el único que va a resolver, escuche esto, cualquier tipo de circunstancia que pretenda disminuir su fe. Cristo le dijo a Pedro, con eso termino, el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte como trigo, pero yo he rogado al Señor. Él se estaba haciendo cargo de lo que sabía que podía pasar. Pedro, ¿qué rogaba al Señor? Que no perdiera la fe. Bueno, hermano, es lo mismo, dice el texto, porque no andamos por vista, sino andamos por fe. También hay un texto que dice, y pacientemente esperamos lo que no vemos, porque lo que vemos, ¿para qué esperar? Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y quisiera que repitieran conmigo la expresión que hace un momento empezamos. Si Dios lo dice, vamos a dígalo usted, si Dios lo dice, yo lo creo. Yo lo creo. Si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo hace, yo lo tengo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Y en tu oración, si tú estás por compromiso, si tú eres de ese 80%, si las oraciones de otro te están sustentando y tú no estás aportando nada, si tú eres de ese 80%, pídele perdón al Señor, dile que te ayude. Si te has cansado, dile que te quite ese cansancio, que te quite ese yugo, que no era tu intención hacerlo a esa forma. Jamás pensaste o te imaginaste que estabas en una mentalidad de infierno, de siempre estar derrotado, de nunca creer que ibas a poder hacer las cosas, en una mentalidad de la letra que mata. Pídele perdón al Señor y empieza a recibir. Si el centurión recibió, si Dios lo dijo y él lo creyó y él obtuvo lo que creyó, hermanos, cuanto más tú, que fuiste nombrado su hija, su hijo. No dice el texto, qué padre, si su hijo le pide un pan, cuanto más nuestro Padre. Amén. Cuanto más Él. A veces, hermanos, el problema de la iglesia, el problema del congregante es que no sabe pedir. Los discípulos, para poder perdonar 7 veces, entendían que necesitaban fe y le dijeron, Señor, aumentanos la fe, porque 7 veces en el día perdonar a mi hermano no es cosa fácil. Pero si tú me aumentas la fe, porque yo perdonaré con fe, entonces yo sé que puedo hacerlo. Bueno, hoy quizá necesitas que le aumente tu fe, quizá necesitas pedirle perdón, quizá necesitas no comprometerte con Él, sino ser agradecido. Porque el agradecimiento y el compromiso, acuérdate, son muy diferentes. En el compromiso vienes con una ofrenda a Él por compromiso, pero en el agradecimiento está involucrada la fe, y la ofrenda que va a haber mejor del Señor es la que es en agradecimiento, es la que es en privilegio. Cuando David dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y quién es mi pueblo, Dios, para que nos pidas
cosas semejantes a estas, porque si de lo recibido de tu mano es que te damos. Era un hombre que estaba agradecido con Dios y que en medio de su pecado y su genuino arrepentimiento Dios lo levantó. Padre, en esta noche te damos gracias, muchas gracias, amado Dios, porque de alguna forma hemos entendido algo. Tú no solamente nos visitas, muchas de las veces tiene que ser así, tocando a la puerta, pero quienes ya hemos abierto esa puerta, tú estás desayunando con nosotros, comiendo con nosotros, cenando con nosotros. No estás en tu celular, estás platicando con nosotros, Señor. No estás en tus problemas, estás compartiéndonos las verdades, Señor. No estás haciendo otra cosa, estás interactuando con nosotros. ¿Por qué? Porque nos amas, porque quieres que vivamos en gratitud, que entendamos que todo es un privilegio y no es una carga, Señor. Que de tantos te plació escogernos a nosotros. Que de tantas casas de esta calle te plació abrir estas. Es un privilegio, Señor. Es un privilegio, Señor, cantar. Si mi corazón ha sido un corazón malo, si he hecho las cosas sin fe y he pecado, si he vivido en incredulidad, si ya te has apartado de Dios, es un buen momento. No solamente lo consideres, vacéate de ti, vacéate de tu mente, vacéate de tus principios, vacéate de tus pensamientos. Y entrégate al Señor. Ríndete a Él. Todos queremos ser como aquellos que estaban al lado de Jesús, que lo cuidaban cuando la multitud lo quería tocar. Pero sabes, pocos quieren ser como esa mujer que no le interesó nada, llegó al mejor lugar, a sus pies, y no llegó a pedirle perdón, no llegó, Señor, ayúdame, llegó a adorarlo, a besarlo, a enjugar sus pies, a lavarlo, no importando cuánto costara el perfume que traía. Mientras que para el que lo cuidaba, al que le servía, estaba preocupado cuánto valor no podían usarlo para otra cosa. A esta mujer simplemente le interesaba estar a los pies de Jesús. Si el Espíritu te dirige en esta noche, bajar a sus pies, hazlo. No te detengas, nadie te está viendo, no te preocupes por eso. Puedes doblar tus rodillas, dóblalas. Si puedes gemir ahí en tu lugar, gime. ¿Cuánto tiempo tiene que no gimes? ¿Cuánto tiempo tiene que no moqueas por el Señor? ¿Estás preocupado qué van a decir de ti si te despeinas, si se te embarra toda tu ropa? Y estás desenfocado de Él. Cuando hoy es un buen tiempo para que hagas eso. Porque Él está aquí, tu Padre, tu Dios. Creo, aunque todos yo pueda decir. Creo, aunque todo me indique que no. Porque basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor.
porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Pero, aunque todo parezca morir, creo, aunque ya no quisiera vivir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Pero, aunque nadie quisiera creer, creo, aunque todo se oponga a mi ser, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Pero, aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con tu amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Pero, aunque todo se oponga a mi ser, creo, aunque todo me indique que no, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en
en palabras de Dios. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Oh bendito Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Y ese hombre le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Y al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Por eso creemos esta verdad, que si Dios lo dice, yo lo creo. Cuando yo lo creo, Él lo hace. Y cuando lo hace, doy por hecho que ya lo tengo. Amén.